Hola, vamos a hablar hoy de lo que es un proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso termodinámico en el cual se realiza trabajo en un sistema y este trabajo, aunque se transforme en calor, el calor no se va a desprender al medio ambiente, sino que se va a quedar dentro del sistema. Una de las aplicaciones más concretas de esto es el impulso de los motores que funcionan con pistones, la inmensísima mayoría de los carros, en las cuales tú metes una mezcla de combustible, va a estar en contacto con moléculas de oxígeno, se le mete presión y entonces al compactarla se asegura de que haya menos espacio entre molécula y molécula y se dé la reacción lo más rápido posible. Entonces, al aplicarle una chispa eléctrica, como es en algunos casos, que se da por las bujías, esta chispa eléctrica hace que el combustible reaccione con las moléculas de oxígeno y entonces se genere un gas, que es dióxido de carbono y agua. Este gas está muy caliente y hace que aumente la presión y entonces el pistón es empujado hacia arriba con cierta fuerza. Esta fuerza es proporcional a la presión y el área del pistón. Pero bueno, entonces el gas es expulsado de ahí, se vuelve a meter nuevo combustible, se compacta y nuevamente el proceso vuelve a ocurrir. Este proceso dura fracciones de segundo, por lo tanto es tan rápido que se puede decir que no se está desprendiendo el calor al medio, sino que es bastante eficiente por el tiempo en el cual está sucediendo, que es muy corto. Ahora, en un sistema que sucede en tiempos mucho más largos, las paredes de donde sucede dicho proceso deben de estar completamente aisladas para que se pueda considerar un proceso adiabático. De hecho, el proceso completamente contrario, en el cual si hay intercambio de calor y se realiza trabajo, es un proceso isotérmico, que es completamente lo contrario a un proceso adiabático. En un proceso adiabático, debemos recordar que el trabajo que se realiza obedece a esta fórmula, que es el trabajo es igual a la presión por la derivada del volumen. Entonces, si nosotros tenemos un gas aquí que va a tener una presión 1 y va a estar a un volumen 1 y va a estar a una temperatura 1, al momento de que se aplique la chispa eléctrica y explote el gas, entonces va a cambiar el sistema a una presión 2, a un volumen 2 y a una temperatura 2. Pero para fines del trabajo realizado, el trabajo únicamente va a involucrar a la presión y al volumen, aunque también la temperatura está cambiando. Entonces, cuando nosotros graficamos la presión en el eje de las Y y el volumen en el eje de las X, nosotros lo que vamos a observar es esto. Teníamos un gas que estaba aquí, a una presión 1, un volumen 1, y va a cambiar hasta una presión 2 y un volumen 2. Entonces, el trabajo total realizado por el gas, el trabajo total es toda esta área bajo la curva. Ese es el trabajo total. Vamos a identificarlo. Este es el trabajo total realizado por el gas. Mientras que el trabajo que va a recibir el pistón únicamente, esta fuerza impulsora no es toda esa área bajo la curva, sino solamente es el cambio que está ocurriendo en este intervalo de presión y volumen. Entonces, voy a bajar un poco más la cámara para que se alcance a ver. Entonces, este va haciendo el trabajo en el pistón. Y así es como nosotros lo podemos calcular, podemos transformar esto a diferenciales, a deltas, y podemos calcular ambos trabajos y con la diferencia de las energías, ya utilizando la primera ley de la termodinámica, podemos calcular la temperatura 2 siempre y cuando tengamos la temperatura 1, o viceversa. Si nos dan la temperatura 2, podemos conocer las condiciones iniciales a partir de esto, ya que se debe dar la ley de la conservación de la masa. La masa que está aquí es exactamente la misma masa que está acá.
y es así como se pueden empezar a trabajar los problemas. Ahorita vamos a ver un ejemplo.